tenemos en la línea público, Sí. gracias a Ralph Hauser, tenemos en la línea a la señora Guillermina Juárez, que es una mujer que estuvo muy cercana a Juan Gabriel y que es casi su brazo derecho. A ver, mi querido Ralph, saluda a doña Guillermina. Hola, Hola, Guille. Guille. Mi querida Querida Guille. Guille. Hola, Ralph. Le agradezco mucho Gracias. a la señora Guillermina y también a Ralph, que fue nuestro intermediario. Señora Guillermina, cuéntenos primero le agradezco mucho la entrevista y cuéntenos usted cómo es que llega con Juan Gabriel. ¿Yo? Sí, Uy, es muy largo. pues Lo conocí, yo a Alberto lo conocí trabajando yo con doña Lucha Villa y de ahí en adelante, vaya, a mí me tocó toda la etapa de doña Paz y yo empecé mi carrera, si usted quiere, con doña Lucha Villa o desde antes y después, pues el destino me llevó porque empecé a trabajar con ella, después con su esposo don Justiniano y allí don Justiniano le hacía muchas fechas a Alberto. Después yo me fui con don Justiniano a Polanco y allí don Justiniano se divorcia de la señora, y yo me quedé con las oficinas. Y vaya, allí yo empiezo a programar todos los palenques, digamos, de esta república, porque la hija de doña Lucha se casa con un empresario de palenques y me empieza a dar sus palenques, yo empiezo a programar y cuando ya, no sé si llegaste a escuchar de la señora Chucha Rodríguez. ¿cómo no? Bueno, ya Chucha se retira y todos se vienen conmigo. Si así fue mi inicio. Y yo me quedé programando todos los palenques y en esa etapa pues Alberto estaba con doña Paz Arcaraz y transcurren los años y cuando Alberto, como era un tanto caprichoso, cuando se peleaba con doña Paz yo le ayudaba y me empezó a agarrar mucha confianza Alberto hasta que transcurren los años y hubo etapas en que ya le hablo de los 90. Sí. Lo manejó Darío de León, tenía muchos problemas con el IVA, con Hacienda, vaya. Uh-huh. Y pobre chavo, transcurrió mucho tiempo, también con doña Paz tuvo muchos problemas, por eso la dejó. Y ¿Qué tipo de problemas tenían doña Guillermina con la señora Paz? Con la señora Paz, con todo y lo que acaba de hacer María Luisa y esta niña, Cuevas, María José hija de Cuevas. José. Ajá. Es que tristemente Alberto en una etapa de su vida le dice a la señora Paz que debía al fisco y dice tengo que vender una casa y Alberto pues sí, después transcurre más tiempo, tengo que vender otra casa y Alberto pues sí, transcurren los años y le dice tengo que vender el edificio de Tecamachalco y ahí es donde Alberto protesta, le duele y empiezan los problemas legales y terminó para todos los días de su vida con doña Paz, aunque les aclaro, mucha gente no sabe porque al final, Dios lo tenga en paz, Jorge Salinas Corsasi, el compositor de Juárez, hace que se contente Alberto con doña Paz, que la perdone y gracias a Dios sí terminaron cuando menos en paz, como él decía. La gente no sabe, pero Alberto sí terminó contento con la señora Paz. Y mire, desgraciadamente, despuesito de Alberto fallece doña Paz y sin embargo terminaron en paz, vaya, como él decía. Oiga, doña Guillermina, y Juan Gabriel, nosotros conocimos a Juan Gabriel, pocas veces se dejaba ver como Alberto en la televisión, ¿no? O en los medios, pero decían que también él era una persona que difícilmente tenía amigos. Juan Gabriel o Alberto, ¿tenían amigos realmente? Bueno, para mí, en toda mi vida de ser amiga y trabajadora para Alberto, el mejor amigo, los mejores amigos de Alberto eran Jesús Salas y Chucho Barba. Digan lo que digan de Jesús y hagan lo que hagan, fue toda su vida con Jesús Salas, que tristemente también Chuy murió. Lo han criticado mucho, han hablado mucho, la gente que no sabe de Jesús, pero fue el mejor amigo de Alberto. Qué bueno que toca ese tema, porque justo eso estábamos platicando con Ralph, que recientemente la señora Silvia Urquidi salió a decir que Jesús Salas falsificaba las firmas de Alberto, falsificaba Jamás. su firma para robarle. Jamás. Esa señora dice, yo acostumbro mucho decir en el ambiente, desde 1810
presume que desde 1810 era amiga de Alberto. Es mentira. Es mentira. Esa señora surge cuando Alberto se hizo conocido del señor Labastida por Lola Beltrán, la señora Lola. Uh-huh. Y entonces, cuando él es candidato a la República, hace un convenio. Y allí todavía no tenía, no sé si ya tenía el contrato real o todavía no, pero porque él trabajó mucho con el papá de este niño, Uh-huh. Ralph Jr. Uh-huh. Trabajó, siempre tuvo mucha fe a Ralph Hauser, Alberto. Y entonces, cuando la Bastida, ella trabajaba como secretaria, no sé qué puesto tenía, pero para mí como de cuarta Uh-huh. en el PRI, y esa señora tenía la encomienda pues de andar en esa promoción, en esa, ¿cómo se llama cuando se va el candidato de la República? En su campaña. En la campaña, uh-huh. Exactamente. Y allí Ralph no tenía nada que ver, puesto que él arregló con el señor Labastida. No, lógico pagarle a los músicos todos los gastos de parte del PRI, y exclusivamente Alberto no cobraba porque hubo un convenio que al llegar el señor, Dios lo tenga en paz también, le iba a condonar lo que él debía de una etapa entre ellos de Showtime, que lo manejaban y que debía mucho al fisco. Y desgraciadamente allí la Urquidi, como del PRI, se adhiere a andar ahí de metiche, para mí, bueno, de parte del PRI. Uh-huh. Uh-huh. Era tan amiga, que se lo hago ahora público, que un día, ¿se acuerda que hicieron la estatua de Alberto allí? Sí. Sí, creo que fue Poselli el que hizo la estatua. Correcto. Y un día en mi oficina me dice mi hermana, Dios la tenga en paz, que tenía una llamada de la señora Urquidi. Era tan conocida y tan amiga de Alberto de toda la vida, como ahora se ufana de decirlo, que me dice, oiga, fíjese que me dieron su teléfono y esto. Ando buscando a Juan Gabriel porque necesita el señor Poselli, creo que fue, uh-huh. que pose él para la estatua. Le dije, mire, yo no me comprometo, y menos con Alberto, pero sí hablo con frecuencia. Déjeme localizarlo y yo le digo, porque lo necesitaban para que posara. Localizó a Alberto y me dijo, mándala al diablo, yo no voy, y nunca posó. Total, la estatua salió porque el señor Labastida lo pidió ahí a la delegación, eso sí. Viene la inauguración y esa señora se le olvida que me mandó a mi oficina todas las acreditaciones para el show que presentó en Garibaldi. Claro, iban los técnicos, los músicos y todo, pero yo no tenía nada que hacer porque yo, pues, aparte que soy muy reservada. Entonces, con Chuy Sala se juntaba mucho Jorge Salinas, un amigo de Alberto desde muchos años, de Juárez, un compositor, Josasi, que es el compositor de todo la que acaba de grabar Thalía. Uh-huh. Muy amigo de Alberto porque Jorge era hijo de una familia rica de Juárez, y contaba la historia que inclusive doña Victoria llegó a ser la que lavaba y planchaba en la casa de los abuelos de Jorge. Y nadie toma en cuenta que Jorge era amigo de Alberto desde siempre en su vida, hasta que Jorge, por crecer de compositor, emigra acá a México, y ya en esa etapa yo ya tenía muchas fechas con Alberto, y yo le dije, Alberto, a Jorge, le dije, ¿de qué andes ahí nada más de compañía? Pues trabaja con él, de todos modos tu inspiración te sale en cualquier momento, como José Alfredo, hasta en una servilleta escribes tu canción. Y empezaron una gran amistad con Jorge. Desgraciado también Jorge falleció, pero hago hincapié porque la señora Urquidi me mandó todas las acreditaciones, y Jorge me habla en ese día de la inauguración de la estatua y que él hizo show en Garibaldi. Me dice Jorge, me dejó Chuy plantado, no me han mandado todas las acreditaciones. Le dije, no te preocupes, ahorita voy a tu casa y te las llevo. Y le llevé las mías,
Y Jorge sí fue a todo. Yo le di lo que me mandó la señora Urquidi. Yo ni la conocía, ni nada. O sea que realmente no es amiga, no era amiga íntima como ahora ella presume. Pero No, ahora, ¿por qué está tan cercana con Mire, Iván? Pregúnteselo a Marielena Leal. Uh-huh, Usted sabe cómo le hizo la vida de cuadritos a María Elena. claro. Y si fue que amiga de Lola y que amiga, no es cierto, no es cierto. Le amargó la vida a María Elena Leal. Se tuvo que ir María Elena de México. Lo ha dicho a grito abierto con quien algún día entrevístela y lo verá. Oiga, ¿y usted tuvo contacto con Iván Aguilera? ¿Quién? ¿Usted? Bueno, desde chiquitos. Hay mucha gente que me dice, yo conozco a Iván y todo. Yo soy honesta. Yo no tengo mucho trato con Iván y muchos amistades y conocidos de nosotros ambos. Yo los conozco desde chiquitos. Claro, yo viví todo eso. Pero yo digo, yo no tengo por qué buscarlo. Algún día, por muchas circunstancias, Iván me tiene que hablar a mí. Yo estoy abierta para cuando se le ofrezca a Iván. ¿Y no cree que está mal que ahorita Urquidi esté ahora ya aliándose con Iván? Porque están aliados ya Iván y la Urquidi. Pero déjelos que truene. Algún día tiene que tronar esa amistad. Déjelos, tiempo al tiempo, a ver. Así es. Oiga, doña Guillermina, y también otra cosa interesante que siempre ha estado, hay muchas versiones. ¿Usted supo realmente qué pasó entre Rocío Dúrcal y Juan Gabriel? Jamás se pelearon, jamás. Y yo tuve la virtud de que en una etapa de mi vida, tan tenía yo las ventas de Alberto, como tenía, después de que fallece Ral, parece, yo tenía las fechas de Alberto, ya trabajando directamente por primera vez en la vida. Bueno, trabajaba yo con Alberto, ya lo había manejado Pepe Deger, tuvo problemas, Chuy Salas, por primera vez en la vida fue manager, pusieron una oficina en Polanco, la cerraron, Alberto me pide que lo ayude, y yo lo estaba ayudando. Y ella ahí andaba de metiche, pero conmigo no, le hago un hincapié. Por ejemplo, ella lo sabe, yo nunca he hablado de Silvia y Silvia sí ha hablado lo que le da su gana. Venía un teletón y Alberto nunca fue, nunca le gustaba ir al teletón. Y entonces le hablan a Alberto de Televisa San Ángel que lo querían en el teletón. Ahorita se me olvida el productor de ese teletón. Y le hablan a Alberto y Alberto dice, mis fechas las tiene Guille Juárez, háblenle a ella. Ay, y el productor muy conocido de Televisa Chapultepec me habla, oiga Guille, esto y esto. Sí, cómo no. Ya le dije a Alberto, ya me hablaron de Televisa. Y yo me llevé a los muchachos de audio, de luces. Y Alberto me dijo, llévate a Magallanes. Me llevé a Lalo Magallanes. Uh-huh. Y todos en una reunión como debe de ser, negocié yo con Televisa para que hiciera ese teletón. ¿Y le pagaron? Obvio. Sí, porque a él no le gustaba ir a la televisión si no le pagaban, ¿no? Bueno, el que sea, en el teletón uh-huh. se gana. Uh-huh. Yo vendí a Alberto y todo, hasta el sueldo para Magallanes y todos ganamos lo que la nómina, uh-huh. tampoco abusaba. Y entonces pero sucede de que Silvia Urquidi había vendido a un productor de Televisa San Ángel la fecha de Alberto, la señora sin saber. Eso lo estoy haciendo por primera vez público y se lo digo ahorita a usted. Entonces ella le habla a Alberto y dice Alberto, a mí me está manejando mis fechas Guille Juárez y llévale el dinero que agarraste. Y la señora Urquidi, lo hago ahorita público, fue a mi oficina con una hermana a entregarme el dinero. Creo que le había vendido la fecha a Luis Mario Santoscoy y uh-huh. fue y me empezó. Si me dio, pienso yo que el pobre de Luis Mario Santoscoy perdió algo. Pero la señora era tan metiche y tanto la quería y tanto lo manejaba que fue a mi oficina a entregarme en vivo el dinero que había agarrado ella con Luis Mario Santoscoy. Sí, toda una ficha. Pero entonces con Rocío nunca hubo ningún problema. Volvemos a eso. No, allí el problema era, por ejemplo,
porque nada que ver con eso. Cuando BMG Ariola o después Universal, vas a hacer un disco de Alberto, obviamente aceptaba tanto tanto Antonio como Marieta. Ahora, yo lo hago público. Marieta sin Antonio no hacía nada, era sus ojos. Antonio era su manager, su director musical, su todo de Rocío. Y Antonio era quien seleccionaba las canciones. Y el celo empezaba, o el problema, y no con Antonio directamente, con Universal o eso, porque Antonio rechazaba 1 o 2 canciones y Alberto se disgustaba. Era obvio. Claro. Pero seleccionaba las canciones que Rocío cantaba Antonio, no Rocío. Y eso era para mí el sentimiento que tenía Alberto. Pero ellos dos en sí pelearse no. Que terminó muy sentido con él y todo eso, porque cuando todavía hizo la gira de Juntos, ¿no? De Juntos. Uh-huh. Ahí se cometió otro error, porque se mete Darío de León, otro que Alberto odió los días de su vida, porque también le llegó a hacer cosas tipo Doña Paz muy graves. Pobre Alberto, porque todos le hacían. Y entonces, ¿en qué me quedé? Que se metió Darío de León. Que se metió Darío de León. Ah, bueno. A ver, sí, sígueme que... Sí, entonces, es que yo llegué a escuchar alguna vez que decía Alberto que pues él sabía que mucha gente le robaba, pero como que no hacía nada, ¿no? No, bueno, lo robaban la gente que lo manejaba. Uh-huh. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Una vez el señor Loret de Mola me pidió a mí una entrevista y yo le he dicho a Ral que tanto quiero. Nunca me ha gustado a mí dar entrevistas y menos en vivo y a todo color, porque digo, yo manejo a los artistas, ventas. Yo nunca he sido manager, mis respetos para esa palabra, no como Lurquiti que dice que fue manager y Eugenio, todos, no. Yo era ventas, ok. Pero vaya, no había problemas, vaya. Usted que fue tan cercana, hay muchas dudas, aquí el público está escribiendo que ¿sí tuvo hijos biológicos o no, Alberto? No, eran por inseminación, pero no me quiero meter en ese tema. Ok. Oiga, también Él pagaba todo, pero al menos yo lo que viví era cuando él vivía en Santa Fe. Yo, Guillermina Juárez, yo no creo. Y también, ¿vio usted el documental? ¿De María de la Paz? Ajá. Sí, cómo no. ¿Y qué le pareció? ¿Dicen verdades, dicen mentiras? ¿Por qué no hablan de usted ahí o sí hablan de usted ahí? No, me ha hablado mucha gente y le agradezco. Guille, ¿por qué no saliste? Porque a mí no me gusta salir en la foto número 1, pero además es muy claro. Y yo le agradezco a María Luisa que haya mencionado a Chuy, a Laura. Qué bueno, se lo hicieron para ellos. Para mí se lo hicieron para ellos. Usted sabe que todavía fue allí la Urquidi. A mí me hablaron para invitarme mucha gente. ¿Yo qué diablos iba a hacer? Uh-huh. Después lo vería yo. Ok, a lo que voy es que fue Urquidi y la entrevistan. La señora fue y la entrevistaron. Vi la entrevista. Y ella dice, la peor gente que la robó y que esto y que el otro. Ella no tenía nada que hablar porque ni le consta. Bueno, lo hicieron a su manera. Qué bueno, estuvo bien. Un homenaje a Alberto. Y claro, María Luisa la lleva bien con Iván, los conoció. Perfecto. Uno, ¿qué se hace? Podrá ver más. A mí no me pareció del todo nada mal, vaya, qué bueno que lo sigan recordando y que le sigan haciendo homenajes, punto. Oiga, ¿y qué opina usted también de esto que se ha dicho que está vivo? ¿Usted habló con él? ¿Estaba en contacto o después de mucho tiempo ya nos hablaban? ¿Usted qué supo de la muerte de Alberto? No, lo que pasa es, yo no creo que esté vivo, yo no creo, porque con todos los años de mi vida que conocí a Alberto, no soportaría estar lejos de sus cosas, punto. Uh-huh. Es mentira.
Y yo voy a decir una cosa pública. Esa noche ya manejaba las fechas Iván con Chuy Salas. Aguas, ya los manejaban entre los dos. Y entonces ya la gente había emigrado al Paso, que era el siguiente show. Pero llegó un amigo que conseguía un amigo de él que se iba a casar, una pareja, y lo invitó a cenar. Y Alberto fue la última vez. Él sale a cenar con esta pareja, que es cuando lo agarraron a él, sobre todo Univisión, que le tomó muchas fotos a donde él acostumbraba a irse a pasear por las noches. Y al día siguiente él se regresaba al Paso, ya estaba todo el personal, hasta Iván y Simona en el Paso. Y se quedó con él un amigo de él, disque amigo, la chica que le arreglaba la ropa de Parácuaro y el novio en turno, Efraín. Y a mí lo que me sorprendió es que nada más apareció Gilberto Andrade, de Mérida. ¿Y dónde quedó esta niña? ¿Y dónde quedó Efraín? ¿A qué hora se murió Alberto? ¿Por qué? Siempre que he tenido yo esa duda. ¿Por qué nada más se quedó Gilberto Andrade? ¿Por qué? A mí que me lo diga. ¿Y por qué no le avisaste luego a Iván o a esta Laura? ¿Usted qué cree que haya pasado entonces? Yo, que algo ha de haber hecho Gilberto Andrade, Dios me perdone. Hasta por agarrar dinero, porque Alberto siempre traía. ¿Usted ya no estuvo más en contacto con Alberto? ¿Se pelearon? ¿Usted y Alberto? No, de ninguna manera. Yo seguía con fechas de Alberto. Ok. ¿Y él nunca le comentó nada de su salud, de cómo estaba? Yo me retiré de Alberto en el 2004, precisamente por lo de los impuestos. Alberto hacía tiempo, vaya, por decir, porque, pero antes, en el 2000, yo todavía en el 99 le ayudaba con las fechas. Y yo vendo en enero a Jaime Carrillo 2 días en el Palenque de León. Y allí vi a papá Hauser, al papá de este niño, de Ralph tercero. Y entonces, ya en la noche, cuando terminó el Palenque que yo había vendido, estando en la suite de Alberto, me citó y llegó Ralph, Dios lo tenga en paz, en su reino, y le dice, me dice, oye Guille, acabo de firmar un contrato de 10 años con Ralph. Oh, qué bueno. Lo mío eran ventas. Le dije, bueno, pues goodbye, pero yo de todos modos me llevaba muy bien con el padre de este niño. Mis respetos para Ralph. Y entonces le dice a Alberto, pero ¿sabes qué, Ralph? Porque Alberto no sabía de contratos, de esas cosas. Le dice, ¿sabes qué, Ralph? Yo quiero que Guille siga conmigo. Y él le dice, Albert, sí, yo puedo hablarlo con Guille. Dice, bueno, ya había terminado el Palenque, mañana nos vamos a San Miguel Allende. Y le dice Ralph, no señor, esto es en serio, tú te irás, Guille, nos vemos mañana en el restaurante del Fiesta Americana de León. Y bajé yo a comer al día siguiente. Ese día la acompañó Isela Vega, andaba con él. Se fueron a su casa de San Miguel Allende y Isela llevó a una señora, Sabido, creo. ¿Irene? Tenía invitadas Isela, tan bella Isela también. Bueno, y entonces ya bajamos y me dijo Ralph, mira Guille, yo quiero que ahora tú me hagas México. Él tenía el contrato con Alberto por 10 años. Y entonces le dije, sí, Ralph, yo le aclaro mucho a su hijo. Yo trabajaba para Ralph, nunca lo entendió Alberto, pero yo andaba con Alberto. Entonces, a mí Ralph me dio México, Norte, Centro y Sudamérica, es decir, desde México hasta Chile. Por eso a mí me tocaron también los grandes eventos de Chile. Entonces, yo me encargué de las ventas de Alberto hasta que desgraciadamente murió Ralph. Y después de que fallece Ralph,
Alberto quiso que yo siguiera con él. Pero, Y yo ¿quién seguí con ya? Alberto. Siguió usted. Sí, hasta el 2004, porque empezaron los impuestos muy graves. Oiga, señora Guillermina, de y cuando lo manejó Darío de León, 20,000 cosas. Y entonces le ayudó mucho a Alberto en ese momento. Él hizo, después de RAP, hizo un tiempo de no trabajar. Y había una señora, Lucero Zapata, peruana, que lo estimaba mucho, le arreglaba todo lo de sus casas en Estados Unidos. Y le dice, don Alberto, trabaje. Y lo convence, y yo empiezo a trabajar a Alberto. La señora Zapata se viene con él a Juárez, y entonces ahí hicimos hasta, hicimos, ya yo manejaba las fechas, pero ya con un contrato, vaya, ¿sí? Y Lucero agarró un bufete jurídico para arreglar muchas cosas, y empezó ese bufete jurídico de Juárez a arreglarle muchas cosas a Alberto. Transcurre el tiempo hasta el 2004, y Alberto no les quiso pagar, Dios lo tenga en paz, porque él así era. Y ellos dijeron, bueno, ok, no nos quiere pagar el señor, nos vamos. Y me dice el jefe de ese bufete jurídico, Guille, nos retiramos, fue un honor conocerla, y le doy un consejo: retírese. Yo le voy a pagar a mi bufete, a todos, porque dieron muchas vueltas. El licenciado Almeida venía a cada problema que tenía Alberto. Ya llegaba a buen hotel, sus boletos. Oiga, entonces ya era costumbre de don Alberto, ¿no? Porque también... No, pero no en todo. Él tenía, pues bueno, no somos perfectos. Claro. Él tenía detalles, pero también uno lo tenía que encaminar, sí, platicar con él. Y total, yo me retiro porque me dijeron, nosotros vamos a dar para atrás todo lo que se le condonó, todo lo que ha arreglado, me dijo el jefe. Y fue un placer conocerla. Y fue cuando yo le di las gracias a Alberto. Pero a mí me seguían dando fechas. Okay. ¿Por qué? Porque yo tenía los palenques, porque yo tenía masivos, porque yo seguí. Oiga, y por ejemplo con Iván Aguilera, ¿cómo se llevaba Alberto con Simona? Porque también está ese mito, ¿no? Que no había una buena relación entre Alberto y Simona, que nunca le cayó bien, que porque manipulaba mucho a Iván. ¿Usted cómo lo vio esa relación? No, al contrario, le dio gusto, como diciendo cuando ya tenía novia y que eso. Dijo, qué susto me llevé. Déjelo, se casó. Punto, agarren la onda. La gente dice muchas cosas, son mentiras. Lo que pasa es que sí, desde un principio se veía que Simona lo dominaba. Pero bueno, allá ella. ¿Y usted cree que ahorita las malas decisiones que ha tomado Iván sean por culpa de Simona? Mire, independientemente de eso, yo digo, pobres chavos. Nada más tomen en cuenta cuántos problemas han tenido. Sí. Empezando con Lurquidi, que agarró a don Pablo y que hizo el ADO con don Pablo. Cuando a mí me hablaban decía, pues se lo hicieron a don Pablo, no se lo hicieron a Alberto. ¿Cuántos problemas han tenido esos muchachos? Por el amor de Dios. Qué bueno que llegó el momento en que Pous terminó el contrato y vámonos. Porque yo conociendo a Alberto, a mí no me tocó la etapa de Pous, porque antes de Pous, que era licenciado en derechos de autor, sí, sé que lo metió Chuy Salas, ¿ok? Porque él tenía a un señorón que estaba casado con una hija de aquel periodista, de Bob Logar. Ah, claro, ¿cómo no? ¿Te acuerdas de Bob Logar? Claro, bueno, por supuesto. El señor Ochoa. Uh-huh. El señor Ochoa se acababa de jubilar en la RCA Víctor. Alberto empezó en la RCA Víctor. Uh-huh. Y estando yo con Alberto, él inclusive me tocó en Miami, yo iba por unas fechas de Palenque, recibir al señor Ochoa, y desde allí es quien le manejaba todo lo de autores y compositores. Pero vienen las malas compañías y se lo corrieron, y es cuando entra Pous.
Y luego ya era una etapa en que Alberto decía que todo quede a nombre de Iván o de sus hijos. Por ejemplo, la casa La Consentida en mi periodo se compra. Y desde un principio me dijo, Guille, yo quiero que las escrituras salgan a nombre de Joan. Tan es así que Joan no trabajó, es el dueño de esa. La Urquidi dice, era su consentida esa casa que hasta le puso La Consentida. No, señora, se lo digo aquí en esta entrevista, ya se llamaba así esa casa cuando la compramos. Pero bueno. Y ahorita, ¿por qué cree que haya tenido el problema el licenciado Pous con Iván? O sea, según a mí me dicen que no le ha pagado al licenciado Pous todo lo que hizo por arreglarle los asuntos a Alberto. Bueno, fue muy inteligente la gente que maneja a Iván para mí, aunque le digo que no me ha hablado. Claro, me conoce, lo conozco, pero vaya ya maduro y ya con Simón al frente, no. Algún día me hablará porque yo sé que me necesita por muchas situaciones, pero fue muy inteligente Simona y Iván porque termina el contrato de Pous y terminó. Él dice que le quedó a deber. Yo me pregunto, ¿por qué no le arregló de Silvia Urquidi? Uh-huh. La entrevistaba a Pati Chapoy. No, ya la señora tiene que regresar las casas. ¿Por qué no le arregló una deuda que tenía Eugenio en la etapa que lo representó en el 2011? Que hasta a mí me daba fechas Eugenio, mis respetos. Aunque Eugenio también yo lo acerqué a Alberto. Entonces, pues eso. Oiga, y por ejemplo, hay también un mito que supuestamente Alberto no se llevaba nada bien con don Vicente Fernández. ¿Usted qué sabe de esto? No, precisamente. Decían que porque don Vicente no le gustaba la forma de ser de Alberto. Ay, Vicente también, yo lo conocí desde que tenía el primer hijo. No, Vicente también tenía lo suyo, no. Lo que pasa es que Vicente le dijo, creo, a Saritín, algo así, que lo vino a entrevistar hasta los Tres Potrillos. Uh-huh. Sacaba lo de una fecha de Tlaxcala, que hicieron una revoltura, uh-huh. También y la Urquidi. Ese palenque yo lo programé, ese palenque Alberto se vendió directamente con el empresario cuando eran fechas de RAL. Hicieron un lío, la Urquidi, de eso. Vieja mentirosa. No, yo programé ese palenque. Alberto era así. Se brinca porque eran fechas de RAL. Y Alberto lo sabía. Alberto le vendió un monte de fechas a Gerardo Fernández. A mí me dice, Guille, no vendas ahí este mes. Y entonces se brinca Alberto. Yo creo que le habló al empresario, mi amigo, también Dios lo tenga en paz, yo le programaba a él, y él vendió directamente la fecha, no lo que dicen todos, y que lo golpeó Gerardo. Son puras mentiras de la Urquidi. Y con Vicente era un celo de que no grababa Vicente canciones de Alberto. Alberto se sentía porque Vicente se ponía el número 1. Uh-huh. Hasta que ella investigó y a mí me dijo Federico Méndez, Dios me lo tenga en paz, mi amigo, sí. Que se ve, es que va a sacar un disco Vicente que se llama El Número 1. Y por eso yo mandaba hacer la publicidad de mis palenques y siempre tenía el primer crédito. Y Alberto me dice, Guille, ¿por qué se lo das siempre a Vicente? ¿Por qué se lo dan? Celosillo. Y le dije yo, déjame, te investigo. Ya después le digo, corazón, es porque va a sacar un disco del número 1. Bueno, de créditos a créditos, entonces tú sabes de eso. A mí ponme el número 7. Y te dije, ¿por qué el número 7? Dijo, porque nací el 7 de enero y le doy 6 de ventaja a Vicente. Eso fue todo. Uh-huh. Pero no peleados jamás. Vicente después agarró, Dios lo tenga en paz, el rollo de lo de Tlaxcala, que eso ya es otro uh-huh. rollo para platicar. Y yo se platico al RAL chico. Uh-huh. Son mentiras, eran las cosas de Alberto que
Él era así, no lo iban a cambiar. Oiga, y ya casi para terminar, hay dos cosas. ¿Usted cree que Vicente bloqueaba a otros cantantes como Felipe Arriaga, como... Jamás, jamás, yo se lo digo, Dios lo tenga en paz, ni a su hijo, ni al hijo de Patti, jamás. Vicente dijo, no pongan a este. Se dice lo que hay de ser, yo a Vicente lo conozco desde que empezó. ¿Y qué hay de ese hijo de Patti? Desde que lo grabó Roberto Guinar en Guadalajara. Ajá, que es el papá de América, ¿no? Roberto Guinar. Sí. Oiga, ¿y qué hay del hijo de don Vicente, de Rodrigo? ¿Si es su hijo, no es su hijo? ¿Dónde No, anda? obvio, ¿Qué está haciendo? Obvio. Pues si Patti lo acompañaba todo ese tiempo, no me cuentes esa historia porque casi le puedo decir, como dijo un amigo mío, que le hagan el ADO. O sea, Antes, poquito. o sea, usted piensa que sí era su hijo, pero pues ahí hicieron el fraudecillo ahí en la... Exacto. Y Patti es una señorona, mis respetos para Patti. Tanta dignidad tuvo. Una ocasión, ¿conoce usted a Willy Vicedo? Sí, ¿cómo no? Ah, bueno. Una ocasión me habla Willy y me dice, es de las pocas como la gordita Galindo, Guiller. Uh-huh. Guiller, está aquí Patti Rivera conmigo y Rodrigo porque lo voy a representar. Y Patti quiere que hable yo con una gente como conocida. Por eso te estoy hablando a ti, como diciendo, habla de mí, cuéntale de mi vida. Uh-huh. Y le arrebata el teléfono Patti. Hola, Guille, ¿cómo estás? Le dije, muy bien, guapa, ¿cómo has estado? Qué bueno que te represente Willy, yo te lo recomiendo, es un gran amigo, sabe de todo. Dijo, sí, y te quiero decir, dile a todos los empresarios que yo no quiero que mi hijo haga palenques. No necesita. Y además tengo un marido que nos da todo. Me quedé yo callada, le dije, no te preocupes, Patti, yo lo hablo con Willy. No, Patti es una señorona. Recibió $4 millones. O sea, Patricia, dice Ralph que si Patricia recibió yo 4 no millones. Lo creo. En primer lugar, Vicente era muy agarradito, hijos, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Número uno. Y número dos, Patti es tan digna, se lo digo desde aquí donde esté, que no los pudo haber agarrado. Entonces, ¿de quién fue la idea de que se falsificara el examen de paternidad? Cuenta la historia que Gerardo Fernández cuenta, no me consta, ni lo quiero como enemigo, mis respetos para Gera, que yo también la llevo bien con él, y con Cuquita y con todos mis respetos. O sea, pues entonces pues, lo querían sacar de la jugada para la herencia, ¿no? Y ahorita, ¿qué es de Rodrigo? ¿Usted sabe qué es de Rodrigo? ¿Rodrigo? ¿El hijo de Patti? Sí, pero ¿qué ha hecho ahorita? O sea, ya no se dedicó más a cantar, ya... Patti no quería que cantara. Uh-huh. A mí me lo dijo, ella quería que su hijo tuviera un título y ella tiene a su lado un señorón, siempre me lo dijo, y hizo lo mejor que pudo haber hecho en su vida, se fue de México y nadie supo de ella, ya se sabe que vive en tal parte de Estados Unidos y cuánto, uh-huh. Pero no le interesa mucho que Rodrigo cante, precisamente por eso, para que no lleve los Fernández ahí por delante. Señora Guillermina, ha sido un placer. Usted tiene que darnos 20 horas más de entrevista, porque hay mucho más, hay muchos mitos alrededor de Juan Gabriel, de que si practicaba la santería o que hacía brujería. ¿Usted sabe algo de eso? Ay, no es cierto. O sea, ya... Él aplicaba mucho la orinoterapia. Ok. Pero que no sean tontos, porque primero se sanó. No se tomaba en la orina a lo tonto. Uh-huh. Se hacen estudios, se hace esto, procuraba tomar mucha agua. Él borracho no era. Por eso todo lo hacía con la orina. Punto. Pero eso que no es cierto, hombre, para nada. Yo iba a todas sus casas habidas y por haber. Jamás, nada más mi adorada Isela Vega colgaba puros moneditas de cristal. Ajá. O algunos cositos en las puertas que eran de buena suerte, como el cristal, decía ella. Oiga, y ya ahora sí para terminar, hay muchas que desde que cuando se murió Alberto, cuando se murió Juan Gabriel, muchas decían, yo soy amiga de Alberto, realmente yo creo que Isela Vega era la muy amiga de Alberto, ¿no? Bueno, fue muy amiga,
Él también quiso mucho a Monabel. Monabel, ¿cómo no? Era quiso mucho a esta señora que hace yoga. Era como su ídolo de mujer. ¿A quién? Él admiraba mucho a la mujer bonita. ¿Evelyn Lapuente o quién? No, la señora que hace yoga. Elsa Aguirre. Ah, ¿cómo no? Elsa Aguirre, ¿cómo no? Claro. Sí, a Elsa la adoraba él. Oiga, entonces de Mariana Seoane es pura mentira, que ella decía que era súper amiga de Alberto. Ay, ese es un rollo, que mis respetos para ella también, yo no me gustan los chismes. Esta Mariana Seoane, yo hice una negociación ahí exactamente por lo que se le debía a papá Hauser, a Hauser, porque él le quedó de ver dinero a Ral, y entonces yo había hecho el Zócalo con el Peje Lagarto, con el señor presidente, pero era regente de la ciudad. Ajá, Lo llevé al Zócalo y le pedí hablar con Alejandro Soberón, porque había muerto Ral, y papá Hauser quería que Alberto le cobraba lo que le debía. Y lo hago público. Yo inteligentemente bloqueé el auditorio un mes, y entonces ya después fueron muchos problemas para hacer el Zócalo. El señor traía algo de problemas y puso a César Yáñez, que ahora está, creo, de subsecretario. Correcto, sí. Bueno, con Cesarín me arreglé yo, es mi cuate. Entonces hicimos el Zócalo, pero yo le pedí al señor que me ayudara, y yo traté de que Alberto hiciera un mes el auditorio, pero que pagara los gastos técnicos, músicos. Nada más Alberto no cobraba. Bueno, me lo hizo. Yo le platico a Ral de este niño para mí, este niño que nos está oyendo. No sé si se le pagaría, porque yo de tonta firmé, yo arreglé todo. Un mes el auditorio, Alberto vino, lo cumplió, y si Ocesa le pagó o no le pagó, ahí a ellos, a papá Hauser, pero cumplió. Pero el contrato lo firmó la señora Lucero Zapata. Yo de tonta lo firmo. Y entonces me habla, yo no tenía que ir porque ni cobré un 5 en el absoluto. Lo que hice fue ayudar por agradecimiento al padre de este niño, de que a mí me dio trabajo, porque cuando firmó los 10 años era una etapa en que Alberto, en el 2000, yo tenía a Alberto en el Palenque de León, porque anteriormente tenía otros, tuvo unas oficinas en Polanco. Por primera vez Jesús Salas, Dios lo tenga en paz, fue su manager así legítimo, pero terminaron mal con todos, y entonces yo le ayudaba a él con las fechas, como siempre, y me encuentro con Ral en el Palenque de León, que yo lo vendí. Corté un poco mis vacaciones y me vengo a León. De allí me encuentro al papá de este niño, a Ral. Y ya se cumplieron los 2 días del Palenque, y Alberto me dice, por cierto que fui a La Vega, llevó muchas amistades, hice ese Palenque. Y allí vi el papá de a Ral, y me citó Alberto en su habitación. Fuimos allí en el Fiesta Americana de León, y entonces delante de Ral me dice, fíjate, Guille, que acabo de firmar un contrato con Ral. Y se queda pensando, ¿y tú? Le dije, como diciéndole, no te preocupes. Dijo, oye, Ral, pero yo quiero que siga Guille conmigo. Y Ral ya me conocía, porque yo manejaba las fechas de la Durcal, Dios me la tenga en el reino. También yo la manejé muchos años a Rocío. Y entonces dice, como diciendo, Alberto, ya la regué. Dice, Ral, yo quiero que Guille siga conmigo. Oh, sí, Albert, le dice Ral. Dijo, mañana nos vamos, ya había terminado el Palenque de León. Dice, mañana nos vamos a San Miguel Allende. Dijo, no, Albert, tú siempre como diciendo pura fiesta. Dice, Guille se queda conmigo. Y ya quedamos Ral y yo. Bajamos al día siguiente a comer ahí en el Fiesta Americana.
Y ya me dice Ral, Guille, a mí no me parece del todo mal. Si tú quieres, yo ya conocí a Ral, yo ya trabajaba con Ral, y entonces me dice, si tú quieres trabajar conmigo, señora, tú sigues conmigo. Dije, sí, ¿cómo no, Ral? Dijo, tú puedes vender México, Centro y Sudamérica. Les dije, sí, Ral, encantada. Ella me pone a mi precio, a mi cariño, y encantada hasta la muerte de Ral, que yo se lo agradezco y por eso quiero este niño. Un señorón para mí, Ral. Claro, claro que sí, pues le agradezco Gracias. mucho. Todavía quedan muchas más preguntas. Espero que se anime a hablar una segunda ocasión con nosotros. Ay, el Ral. Ay, el rato, dice nada más. Ahí te encargo a este niño que quiero mucho por su padre, Te que quiero. fue un señorón para mí. Le agradezco mucho, señora Guillermina. Quiero. Muchas gracias. No, a sus órdenes. Que tenga una muy buena noche. Igualmente, bye. Gracias.